Bueno, en la segunda parte de esta clase vamos a abordar el segundo método de estimación de parámetros, que se llama método de máxima verosimilitud. Verosimilitud en inglés se traduce como una palabra que se utiliza mucho en estadística, que se llama likelihood. Creo que sí se escribe así. Entonces, bueno, simplemente es como un comentario. Entonces, el método se basa en lo siguiente. Primero, vamos a definir una función que se llama función de verosimilitud o likelihood de la siguiente forma. Supongamos que tienes un vector aleatorio. Vamos a llamarle x1, x2 hasta xn, perdón, xn. Y vamos a llamarle un vector aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las componentes son variables aleatorias y lo que quiero es que este vector aleatorio tenga una distribución que depende de un parámetro θ, cuya distribución depende de un parámetro θ. En la práctica lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener n observaciones de una cierta cantidad que quiero estudiar de una población. Entonces voy a tener esto que le voy a llamar mi muestra aleatoria y voy a suponer o voy a proponer que la población tiene, o en otras palabras, esa característica tiene una distribución. Entonces yo propongo la distribución, que normalmente va a depender de uno o más parámetros, y el objetivo es encontrar esos parámetros a partir de las observaciones solamente. Entonces, en este caso, lo vamos a manejar a este nivel por ahora, y en los ejemplos va a quedar mucho más claro. Entonces, imagínate que tienes este vector aleatorio y tiene una distribución que depende de un cierto parámetro θ. Entonces, vamos a definir lo que llamamos función de verosimilitud. Que, como dije en inglés, se le llama, likelihood. Debido a este nombre, usamos la letra L para denotar a esta función. Entonces decimos que la función de verosimilitud del vector x1 hasta xn es esta función. Vamos a llamarla como L. Va a ser una función del parámetro solamente. Y la vamos a definir como la función de distribución conjunta de x1, x2, etcétera, hasta xn, evaluada en el vector numérico x1, x2 hasta xn y que depende del parámetro θ. Esto lo que significa, aquí hay que tener especial atención en cuáles son las x mayúsculas y cuáles son las x minúsculas. Las x mayúsculas representan las variables aleatorias que representan los valores numéricos observados o medidos, y estas x minúsculas son tal cual los valores numéricos, o sea, las observaciones. Entonces esto significa que la función de distribución conjunta la vas a evaluar en el vector numérico. Entonces aquí pongo evaluar o evaluada en el vector numérico, que lo vamos a considerar fijo, x1, etcétera, hasta xn. En la práctica, este vector numérico pues representa las observaciones o las mediciones o los datos que tú estás obteniendo de la población, o sea, representan los datos de la muestra. Bueno, así es como lo vamos a definir. Hay casos especiales. Si las n variables aleatorias son independientes, les pongo si x1, etcétera, hasta xn son independientes, entonces
el likelihood o la función de verosimilitud se reduce a un producto. Como vimos en la definición en los videos anteriores, si varias variables aleatorias son independientes, lo que ocurre es que la distribución se escribe como un producto. Entonces, en este caso quedaría la función de distribución marginal de la primera variable, que depende de teta, por la función de distribución marginal de la segunda variable, que depende también de teta, así hasta la función de distribución de la enésima variable, que depende también de teta. El caso que vamos a utilizar es si estas n variables aleatorias son i y d, es decir, si se trata de una muestra aleatoria, estas son las iniciales de muestra aleatoria, que quiere decir que son n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces esto se reduce todavía un poco más a lo siguiente, porque entonces significa que todas estas funciones son iguales y basta usar un solo símbolo y quedaría lo siguiente, quedaría la función, que voy a llamarle f, pero evaluada en el valor 1 o en la observación 1 de los datos, por la misma función pero evaluada en el valor 2 de los datos, etcétera, hasta terminar con la misma función evaluado en el enésimo valor observado, y esa función sigue o seguirá dependiendo de teta. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar como función de verosimilitud o likelihood. Bueno, ¿en qué consiste el método? Lo voy a colocar acá, método. El método de máxima verosimilitud consiste en lo siguiente. Yo, con este método, voy a obtener el valor de teta que maximiza esta función. Entonces lo pongo, obtener el valor numérico de teta que maximiza la función de verosimilitud. ¿Cuál es la idea de esto? Lo voy a poner aquí, idea. Se supone que el parámetro teta que yo quiero encontrar debe ser tal que el valor numérico observado, o sea, este vector de letras minúsculas, tenga la máxima probabilidad. Ahí depende también un poco de la interpretación que se le dé, pero lo podemos interpretar de la siguiente manera. Debido a que nosotros observamos esta serie de n valores, pues la probabilidad de que ocurran estos valores pues debería ser alta, ¿no? Entonces, en el caso extremo, lo que hacemos o lo que pensamos es que la probabilidad de que ocurra precisamente esta secuencia de valores, pues debe ser la máxima posible. Entonces lo voy a poner aquí, teta debe ser tal que el valor numérico observado, o en este caso el vector numérico observado, x1 hasta xn, de la muestra aleatoria, tenga máxima probabilidad. ¿Ok? ¿Y por qué digo que tenga máxima probabilidad? Porque entonces lo que tenemos que maximizar es esta función, que no es otra cosa que la función de distribución conjunta de todas las n variables. Al valor que obtengamos, una vez que maximicemos esta función, le vamos a llamar estimación de máxima verosimilitud. Entonces, al valor obtenido, le llamamos estimación de máxima verosimilitud.
Vamos a hacer unos ejemplos y con los ejemplos van a ver que va a quedar mucho más claro. Ejemplos. Uno. Supongamos que tienes una muestra aleatoria. Voy a poner aquí, perdón. Sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria de la distribución exponencial. Y esta distribución pues depende de un parámetro que vamos a llamarle teta. ¿Ok? Entonces en la práctica lo que va a suceder es que tú vas a tener tus n valores, o sea, a lo mejor tus n edades o tus n estaturas que seleccionaste de tu población de manera aleatoria, y supongamos que tú observas que la distribución de estos datos parece exponencial. Entonces lo que haces es, pues propones que la distribución sea exponencial, pero ahora el problema es encontrar el valor de este parámetro. Entonces para eso primero vamos a aplicar este método, que se llama método de máxima verosimilitud, y el primer paso sería lo siguiente. El paso 1 es escribe la función de máxima verosimilitud. En este caso, como dijimos, vamos a encontrar la función, más bien vamos a escribir la función que consiste en el producto de n funciones, pero evaluados en n variables distintas. Entonces lo copio. La función de verosimilitud, en este caso, como se trata de una muestra aleatoria, son muestras independientes e idénticamente distribuidas, por lo tanto puedo escribir lo siguiente. F de x1 por f de x2, etcétera, hasta f de xn. En el caso de una distribución exponencial, la función densidad de probabilidad es teta por e a la menos teta por x. En este caso sería teta por e a la menos teta por x1. ¿Ok? La siguiente función de densidad de probabilidad sería teta por e a la menos teta x2, etcétera. Y el último sería teta por e a la menos teta xn. Esto lo puedo reagrupar de la siguiente forma. Quedaría teta elevado a la n por e a la menos teta por n por el promedio de x, donde el promedio de x, o sea x barra, es 1 entre n por la suma de los n valores observados. ¿Okay? Entonces este producto, al final de cuentas, lo puedo reescribir así. Bueno, ahora lo que sigue, el paso 2, es maximizar esta función. ¿Cuál es la variable? La variable es teta. Entonces yo tendría que derivar respecto a teta y encontrar el punto crítico y verificar que sea un máximo. Bueno, resulta que muchas veces conviene hacer lo siguiente. Voy a poner aquí una pequeña nota. Si tienes una función de este tipo, o sea, que contiene exponentes o que la variable está en el exponente, te conviene hacer lo siguiente. La función de verosimilitud es máxima, donde la función logaritmo natural de la función de verosimilitud lo es. En otras palabras, en lugar de maximizar esta, puedo maximizar el logaritmo de esta. ¿Eso a qué se debe? Pues a las propiedades de continuidad y de monotonía de la función logaritmo. Entonces lo que hago es lo siguiente. Paso 2. Mejor calcula el logaritmo de la función de verosimilitud, que en este caso sería el logaritmo de un producto, que correspondería al logaritmo de la primera parte, que quedaría como n logaritmo natural de teta, más logaritmo natural de la segunda parte, que quedaría menos teta n por x barra. Entonces paso 3, entonces deriva esta función logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces quedaría derivada del logaritmo de L respecto a teta, porque teta es la variable. Me quedaría entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Sería n entre teta
menos, ¿cuál es la derivada de esto respecto a teta? Nx barra. Entonces lo que yo quiero es que esta derivada valga 0. ¿Ok? Y entonces lo que ocurre aquí es lo siguiente. Esta derivada vale 0 si y solo si el parámetro vale 1 entre x promedio. ¿Ok? Y resulta que este valor es un máximo. Esto no lo voy a hacer, se los voy a dejar como ejercicio, pues la segunda derivada del logaritmo de la función de verosimilitud respecto a teta me da una cantidad negativa. Por lo tanto, estoy seguro que es un máximo. Entonces, para terminar, vamos a concluir este ejercicio escribiendo lo siguiente. Por lo tanto, escribo teta circunflejo igual a 1 entre x barra minúscula, es la estimación, a esto le vamos a llamar la estimación para teta, o sea, para el parámetro. ¿Por qué le estoy llamando aquí la estimación? Porque vamos a llamarle estimación cuando el resultado es un resultado numérico. Es decir, cuando depende de las x minúsculas que representan las observaciones que tú realizas. En general, lo que escribimos, debido a que las observaciones se representan por variables aleatorias, lo que hago es escribir o sustituir en lugar de x minúscula, sustituir x mayúscula, que son ahora sí las variables aleatorias, y entonces esto, ahora sí, representa el estimador. Entonces esto es el estimador. ¿Por qué ahora sí le llamo estimador? Porque estimador, recuerden que es una función de las variables aleatorias. Entonces, ¿dónde aparecen las variables aleatorias? Aquí, con el promedio. Entonces, estimador se le llama cuando estamos hablando de una estadística, o sea, una función de las variables aleatorias. Entonces, en conclusión, lo que podemos hacer es proponer que este sea el estimador, o sea, yo puedo estimar el parámetro de una función exponencial, de una distribución exponencial, perdón, mediante esta expresión. Y de esta forma, si mis datos en efecto parecen o tienen una distribución exponencial, entonces este parámetro calculado de esta forma me permitiría generalizar la información que obtuve de la muestra para describir a la población completa. Ya para terminar voy a hacer un último ejemplo, un poco más rápido. Entonces sería ejemplo 2. Supongamos que nuevamente tienes una muestra aleatoria x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria con una cierta distribución. En este caso voy a suponer que la distribución de esta muestra aleatoria es esta función densidad de probabilidad dada por lo siguiente. Depende de un solo parámetro y es teta por x a la teta menos 1 cuando x está entre 0 y 1 y 0 en otro caso. Es la misma función densidad de probabilidad que usamos en el video anterior. Lo que yo quiero hacer es estimar este parámetro teta, suponiendo lo mismo que dije para el ejemplo anterior. Entonces, los pasos. Primer paso, escribe la función likelihood, o sea, la función de verosimilitud. En este caso sería igual, una cierta función que corresponde a esta, evaluada en x1, que depende de teta, por lo mismo hasta llegar a la variable aleatoria enésima. En este caso, la función evaluada en x1 quedaría entonces teta por x1 elevado a la teta menos 1. Luego teta por x2 elevado a la teta menos 1, etcétera, hasta llegar a teta
por xn elevado a la teta menos 1. Esto nuevamente lo puedo reagrupar de la siguiente forma. Quedaría teta a la n por x1 por x2 hasta xn, todos elevados a la teta menos 1. Esta función también me conviene mejor calcular el logaritmo, entonces escribo logaritmo natural del likelihood. En este caso sería logaritmo natural de esta parte más logaritmo natural de la segunda parte, o sea, n por logaritmo natural de teta más teta menos 1 por logaritmo natural de este producto. Pero el logaritmo de un producto se puede escribir como una suma. Muy bien, entonces aquí tengo la función que quiero maximizar. Siguiente paso entonces es derivar. Entonces me queda la derivada del logaritmo de la función likelihood respecto a teta. Me quedaría n entre teta más la derivada de esta cantidad por la suma, o sea, la suma. Yo quiero que esta cantidad valga 0 porque busco un máximo. Y entonces resulta que el máximo ocurre si y solo si teta vale menos n entre esta suma. ¿Ok? Y resulta que esto corresponde a un máximo, pues la segunda derivada del logaritmo de la función likelihood es negativa. Lo cual no lo voy a hacer, pero se los dejo como ejercicio. Entonces podemos concluir entonces, pongo por lo tanto, teta circunflejo, o sea la estimación, es menos n entre la suma desde igual a 1 hasta n del logaritmo de los valores numéricos, o sea de las observaciones. A esto dijimos que le vamos a llamar estimación. Y si en lugar de las x minúsculas pones x mayúsculas, o sea las variables aleatorias, obtienes el estimador. El estimador para el parámetro teta corresponde a menos n entre la suma desde que i vale 1 hasta n del logaritmo natural de las variables aleatorias x, y. A esto le llamamos estimador para teta. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos el segundo método. Les voy a dejar algunas preguntas y quizás un ejercicio, pero para el próximo martes. Así que, por favor, vean los videos. Cualquier duda me la hacen llegar por el grupo de WhatsApp y estoy al pendiente de esos mensajes. Nos vemos.